Déjame abro otra vez la. em, Tenemos participantes aquí del IMSS, de universidades autónomas, Ah, súper este, bien. ¿de dónde más? De instituciones de salud, del Órale, ICEMIM, súper bien. de diversas universidades. Ojalá. Independientes también, imagino que son neuropsicólogos que hacen, o psicólogos que hacen práctica privada. Ujú. Veo del Lo- DIF. Así es, Ujú. súper bien, súper bien. Ahí está. ¡Ay, qué frío está acá en Toluca, eh! Sí, Sí. ¿no veniste hace un par de días? No, llegué hoy como a las 7 de la mañana. Está Y ahorita heladísimo Toluca, ya hace 2 días estaba, híjole. sí, está súper frío. Bueno, pero preferible al calor, en mi caso. Sí, no, sí, definitivamente. Yo viví como unos 8 o 10 años en Mexicali Ajá. y, y puedo confirmar eso. Preferible el freíto que el calor con nada te lo quitas. Sí, sí, no, está bien canijo el calor. O sea, está rico algunos días, un tiempecito, pero ya para vivir así cotidianamente está canijo. Ah, ya no te escuchamos, Nis. Estoy viendo la hora 5:32. Esperamos, yo creo, un minutito más Sí, claro. y ya comenzamos. Bienvenidos a todos los que van accesando. Tú me dices si se escucha bien Misa. Sí, se escucha muy bien. Ah, vale, ¿Estás bien? Ujú. perfecto. Mm. Ya son 5:33. Yo creo que para aprovechar el tiempo contigo, vamos iniciando. ¿Te parece, Luis? Y ya está también en Face, en vivo. Desconozco. Adrián. Tenemos algunas dificultades, sin embargo, en el caso de que no se pueda, vamos a subir la grabación en su momento. Ok, Yo me voy encargando ahorita de revisar que ya pudiera estar, ahorita en línea. Ay, va. sí, ¿Podemos no, iniciar? para avisarles que están en eso, porque algunos me mandaron un mensajito que lo iban a ver en Face. ¿Puedes compartir la liga que te pasé? Y pueden acceder directamente desde ahí también. Bueno, ¿les parece que vamos comenzando? Adelante. Ok, muy bien. Em, pues vamos a iniciar para aprovechar el tiempo con nuestro ponente. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos. Les agradezco muchísimo su puntualidad. Me presento, soy la neuropsicóloga Nisa Hernández y soy la presidenta de la Asociación de Neuropsicología del Estado de México, ANEM. Y es un honor para mí presentar a nuestro ponente de hoy. Es el neuropsicólogo Luis Alberto García Robles, quien nos impartirá una conferencia titulada Intervención cognitiva en el adulto mayor con deterioro cognitivo leve y demencia. Les platico un poco de la experiencia de formación de nuestro ponente. Luis Alberto García es licenciado en psicología y es egresado del posgrado en psicología con residencia en neuropsicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM. Su formación en neuropsicología incluye experiencias en instituciones prestigiosas como el Centro Médico Nacional el 20 de noviembre, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Además, ha sido practicante en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Creo que es El Salvador Subirán, ¿verdad, Luis?
El Salvador Subirán, así es, nutrición. Y cuenta con una sólida trayectoria docente de 10 años en universidades públicas y privadas en programas de psicología y actualmente es docente de la licenciatura en la Universidad Rosario Castellanos en Ciudad de México y desde hace varios años, perdón, realiza práctica privada en el área de neuropsicología con niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Y bueno, pues como se pueden dar cuenta, tenemos a un ponente con una excelente formación académica y una gran experiencia laboral. Por otra parte, metiéndonos un poco más en la dinámica del tema que vamos a abordar hoy, es de gran importancia recalcar la intervención neuropsicológica, que es crucial para el manejo de pacientes con demencia y con deterioro cognitivo leve, ya que se centra en preservar y mejorar las funciones cognitivas que pueden verse afectadas por estas condiciones. Bueno, y además de cognitivas, también conductuales. Este tipo de intervención no solo se enfoca en el tratamiento de estos pacientes, sino también en la evaluación y en su diagnóstico temprano, que es súper importante, permitiendo implementar estrategias que fomenten la autonomía y la mejora en la calidad de vida de los pacientes. Al abordar aspectos como la memoria, la atención, procesos lingüísticos o de resolución de problemas o automonitoreo, como son algunos ejemplos de funciones ejecutivas, se puede ofrecer a los pacientes un entorno que ayude a mantener en la medida de lo posible su autonomía. Además, es importante destacar que la intervención neuropsicológica no solamente beneficia a los pacientes, sino también que ofrece un gran apoyo a sus familiares y cuidadores. ¿Cómo? Pues proporcionando herramientas y estrategias para manejar los síntomas y comportamientos asociados a la demencia, facilitando así la creación de un ambiente más comprensivo, más humanista. Yo siempre platico con mis pacientes y con sus familiares. A veces la familia no alcanza a vislumbrar todo lo que implica tener un diagnóstico de una demencia o de un deterioro cognitivo leve. Y lo que nosotros desde el lado profesional vemos como síntomas, la familia no lo ve de esa manera. Y entonces comprendiendo que todo este cuadro, que toda em, esta nueva conducta del familiar es parte de un cuadro diagnóstico, bueno, se percibe ahora y se trata al paciente desde el lado de la familia con más empatía, con más amor, con más paciencia. Entonces, desde la neuropsicología también se le brindan estrategias de manejo a los familiares y a los cuidadores primarios, lo que permite disminuir también estrés o carga emocional en los cuidadores. Y bueno, con esta breve información, pues podemos darnos cuenta de la importancia de la difusión de estos temas y al compartir conocimientos relacionados con la intervención neuropsicológica y su impacto tanto en los pacientes como en la familia, pues promovemos una mayor comprensión y sensibilización sobre la demencia y el deterioro cognitivo leve, que finalmente pues es el objetivo de estar aquí. Eventos y actividades como esta que promueven la difusión de esta información no solamente beneficia a los profesionales de la salud, sino también a la comunidad en general. Es importante hacer este tipo de actividades asociadas con la psicoeducación y que fomenten un entorno de apoyo y de cuidado que es esencial para mejorar la calidad de vida de quienes se enfrentan a este tipo de condiciones. Y bueno em, para aprovechar el tiempo con nuestro ponente, pues en nombre de la Asociación de Neuropsicología del Estado de México, ANEM, agradecemos profundamente el interés que tienen todos ustedes y su asistencia puntual a esta conferencia. Y sin más preámbulo, pues comenzamos. Bienvenido, Luis, y muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, Nisa. Un gusto estar por aquí conectándonos y pues compartiendo pues un pedacito nada más de todo esto que tú comentas muy acertadamente, el abordaje del adulto mayor, ¿no? Cuando presenta alguna de estas condiciones que es el deterioro cognitivo leve o como es la demencia. Digo que un pedacito nada más porque como muy bien lo señalas, pues el abordaje o la intervención en el adulto mayor con algún tipo de deterioro pues no solamente es la estimulación precisamente, ¿no? Es un abordaje también que tiene que ver con la red de apoyo, la familia, por supuesto, también, y un diálogo interdisciplinario con, por supuesto, médicos, con gerontólogos, otros psicólogos, otros especialistas de la psicología, ¿no? Entonces, pues
Hoy vamos a hablar un poquito, pues generalidades acerca de esta parte que es muy importante dentro del abordaje de esta población. Y esto es justamente la estimulación cognitiva específicamente, ¿vale? La estimulación de estos procesos mentales, la estimulación de estas funciones cerebrales superiores que pues sin duda se pueden afectar en el adulto mayor cuando pues está transitando hacia pues una alteración más allá de lo deseado, ¿no? Por supuesto. Bueno, más que de lo deseado, una alteración, mejor dicho, de los procesos cognitivos. Muy bien. Bueno, pues voy a cambiar mi diapositiva. Me indican si por favor no se cambia, ¿vale? Y bueno, están viendo una diapositiva sobre persona adulta mayor. Si no se ve, me indican, porque luego me ha pasado que ando hablando y no se cambia nada. Vale, Se ve pues, muy bien. vale, gracias. Bien, nada más algunas generalidades en cuanto a términos, ¿no? Unas generalidades conceptuales. Y bueno, yo sé que nos van a ver o nos están viendo, están conectadas personas de otros países, muy probablemente, y pues esto puede variar un poquito, ¿no? Lo que voy a comentar de un país a país, pero al menos en nuestro territorio, en México, la ley de los derechos de las personas adultas mayores define a persona adulta mayor como una persona que cuenta con 60 años o más de edad y que, bueno, se encuentran dentro del territorio nacional. Esto entonces, pues, es importante comentarlo porque generalmente se considera que el adulto mayor es aquel que cuenta ya con esta edad y para algunas otras organizaciones o para algunos otros autores puede ser hasta los 65 años. Sin embargo, estamos hablando que a partir de la década de los 60, pues ya se considera muy habitualmente a la persona como adulto mayor. A esa población es la que me voy a referir ahorita y en esta plática, ¿no? Entonces, para ubicarnos un poquito ante la situación por la cual tenemos que hablar de estimulación cognitiva, pues vamos a hablar un poquito acerca de unos datos, ¿no? De unos datos, pues a nivel mundial y unos datos también a nivel territorial de México específicamente. No pretende ser una revisión exhaustiva de todos estos datos, sino que únicamente nos ubique un poquito en cómo está la situación de manera global, de manera general, y por qué es importante este tema de el envejecimiento y la estimulación cognitiva. Pues bueno, sabemos que de acuerdo con la ONU, la Organización Mundial de la Salud, perdón, con la OMS, perdón, Organización Mundial de la Salud, eh, en 2021 se estimaba que a nivel mundial había alrededor de 761 millones de adultos mayores. Se está proyectando, se ha proyectado, mejor dicho, que para el 2050 la cantidad de adultos mayores eh, se duplique o incluso vaya más allá del doble, ¿vale? Alrededor de 1.600 millones de adultos mayores. Fíjense, los datos nos dicen que, por ejemplo, en cuanto a proporción mundial del adulto mayor, en 2019 era uno de cada 11 personas, es decir, por cada 11 personas en el planeta, una de ellas era adulto mayor. Se proyecta que para el 2050 va a ser una mayor cantidad de adultos mayores, de modo que estaremos hablando de una de cada 6 personas, ¿vale? Es decir, hay un aumento en la población adulta mayor. Y también hablando de porcentajes, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud también nos dice que alrededor de 2022 la población total adulta mayor era del 10% y se proyecta también que para el 2050 será de alrededor del 16%. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Por qué estos datos? Porque, como ya lo hemos señalado y lo hemos visto muy comúnmente, el sector de los adultos mayores está creciendo y está creciendo a un ritmo muy acelerado. De hecho,
sabemos que el sector poblacional actual que más está creciendo con mayor velocidad es el del adulto mayor, ¿vale? Comparado con los niños, comparado con los adolescentes, es el adulto mayor el que está presentando un mayor y acelerado aumento. Esto, por supuesto, nos lleva a muchos retos que se tienen que enfrentar en términos de salud y también, por supuesto, en términos de salud mental. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los adultos mayores en México. Fíjense, de acuerdo con la CONAPO, con su documento de proyecciones de la población de 2010 a 2050, pues se estima o se estimaba que para 2024 la población de adultos mayores sea de más de 16 millones, ¿vale? En 2024, ¿no? O sea, ya actualmente. Es decir, que actualmente hay un crecimiento importante que se ha venido dando a lo largo de los años y a lo largo de solamente 4 años de acuerdo a esta información. Es decir, es consistente, ¿no? Con la información que tenemos de organizaciones internacionales que nos dicen que este aumento de la población adulta mayor pues está sucediendo. Y por supuesto, se aumenta el adulto mayor, se aumenta un sector poblacional, también aumentan las condiciones o problemáticas asociadas en cuanto a salud a este sector. Y por ejemplo, en este mismo documento se citan o se menciona, mejor dicho, la prevalencia de las condiciones de salud en los adultos mayores. Y en cuanto a salud mental, así directamente, sabemos que en el 2017 de las personas que eran el sector de adulto mayor, alrededor del 17% tenían trastornos de salud mental como depresión, ¿vale? Que por supuesto puede tener una vinculación muy, muy estrecha con cierto deterioro cognitivo. De igual forma, ellos establecen como tal deterioro cognitivo en el 7.3% de la población y demencia como tal en el 7.9%. Es decir, es un porcentaje que a gran escala, pues sí es bastante alto. Pero fíjense, si nosotros hacemos también un análisis de las otras áreas como es el estado nutricio y las enfermedades crónicas, pues también nos hace reflexionar sobre el potencial que hay de que las personas desarrollen un deterioro cognitivo, ¿vale? Porque, por ejemplo, alrededor del 40% de la población adulta mayor tiene hipertensión arterial, tiene diabetes, tiene hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, pues estos son factores de riesgo importantísimos que pueden contribuir a desarrollar un cuadro de deterioro cognitivo. Y si vamos al estado nutricio, pues por supuesto que la obesidad tendrá que ver también muchísimo, ¿no? Si se conjuntan estos factores, pues puede dar origen a diferentes alteraciones cardiovasculares, un síndrome metabólico, infartos, etcétera, etcétera, que conllevan a pues trastornos cognitivos, por supuesto, en el adulto mayor. Por ahí hicieron una plática muy interesante hace tiempo aquí en la asociación acerca de el síndrome metabólico y sus implicaciones a nivel neuropsicológico. Muy bien, entonces todo esto nos lleva a pensar que algo se tiene que ir planeando o se tiene que seguir planeando para dar respuesta al adulto mayor en este sentido. Muy bien, ahora vamos a hablar de manera general también acerca un segundito por favor, ahí está, porque luego no veo. A ver. Ahí está. Disculpen, es que tengo algunas pestañas aquí que no me dejan ver muy bien. Ahí está. Ahora, otro, otro aspecto que necesitamos revisar o mencionar brevemente acerca del adulto mayor es el tema de los cambios cognitivos. Sabemos que invariablemente en un porcentaje muy alto de la población adulta mayor, pues con el pasar del tiempo, la capacidad cognitiva puede experimentar cambios, puede experimentar cierto declive en algunas de las capacidades, ¿no?
Es decir, pues que la persona comience a notar que ya no le es tan fácil, pues de pronto memorizar cierta información o que ya no le es tan fácil a lo mejor tomar ciertas decisiones, ¿no? Pero eso no implica necesariamente que sea un punto patológico o un punto o un momento en el que ya la persona tenga un trastorno, ¿no? Sabemos que hay un declive cognitivo asociado a la edad que está dentro de cierto parámetro, por supuesto. Para mayor información acerca de este declive cognitivo asociado a la edad y un análisis mucho más minucioso sobre los cambios esperados en el adulto mayor sano, les recomiendo esta referencia, bueno, esta cita, esta referencia que tengo aquí, para que chequen ahí dominio por dominio qué dicen los estudios acerca de los cambios cognitivos y el deterioro, o perdón, el declive cognitivo asociado a la edad. Pero ¿qué pasa? Que sabemos también que cuando hay cambios que sobrepasan lo esperado para la edad y también la escolaridad de la persona, pues ya entrábamos en un terreno en el que sí ya, pues debemos de tener mucha precaución porque pues ya comienza a tener la persona dificultades bueno, pues ya dificultades que tienen que ver con la realización de sus actividades, ¿no? De la vida diaria. Desde únicamente requerir algunos apoyos muy leves hasta prácticamente no poder realizar ciertas actividades, ¿no? Entonces, algunos de los cambios cognitivos ya patológicos que hay en el adulto mayor, pues son estos precisamente que ustedes seguramente ya conocen. El deterioro cognitivo leve, que desde la perspectiva del DSM se conoce como trastorno neurocognitivo leve, y la demencia, que también desde la perspectiva del DSM-5-TR se conoce como trastorno neurocognitivo mayor en sus diferentes grados de severidad. Entonces, pues bueno, sabemos que el deterioro cognitivo leve implica una disminución precisamente leve a moderada de las habilidades mentales, pero con una preservación de la capacidad para realizar actividades instrumentales de la vida diaria y por supuesto puede tener algunas necesidades de apoyo muy sutiles y poder hacer sus cosas, pues, sin mayor dificultad en la vida cotidiana, ¿vale? Pero sí requerir como que ciertos apoyos muy precisos. Y ya en la demencia, pues ya estamos hablando precisamente que hay un deterioro más significativo, ya más moderado a severo, y que pues, la persona ahora sí ya presenta una clara dificultad e incluso dependencia para realizar sus actividades instrumentales, primero de la vida diaria y posteriormente, cuando esto se agrava, pues las actividades básicas de la vida diaria hasta ser totalmente dependiente. Entonces, pues bueno, estas condiciones, por supuesto, requieren nuestra atención y es de lo que vamos a hablar en un momento. Ok, muy bien. ¿Ahí cambió? Sí, ¿verdad? Bueno, ahora, cuando se diagnostica precisamente un deterioro cognitivo leve o una demencia, pues la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se tiene que hacer, no? Y bueno, una buena forma de entender la intervención en el deterioro cognitivo, ya sea leve o la demencia, ya en la demencia, es pues pensar en los tratamientos no farmacológicos y en los tratamientos farmacológicos en función precisamente de el diagnóstico, ya sea uno u otro tipo de deterioro, pues los médicos determinarán si algún medicamento será viable en su utilización y para precisamente los síntomas cognitivos y también para las comorbilidades que se pueden presentar, por supuesto, ¿no? Como ansiedad, depresión y más. Eso es una parte en cuanto al tratamiento farmacológico. Pero también tenemos la parte del tratamiento no farmacológico. Durante mucho tiempo se ha postulado precisamente que la persona debe de realizar ciertos cambios, ciertas intervenciones psicológicas, terapéuticas a nivel ocupacional,
que le permitan precisamente, pues, disminuir la velocidad de progresión de los síntomas cognitivos, ¿no? Y pues hay muchos estudios, guías, hay asociaciones precisamente que recomiendan desde ya hace muchos años, instituciones, que recomienda ya desde muchos años la incorporación de la estimulación cognitiva como parte del abordaje de la persona con deterioro cognitivo leve y con demencia, sobre todo de demencia leve a moderada. Severas, pues ya se habla con mucha mayor reserva. Bueno, por ejemplo, tengo aquí esta guía práctica del IMSS en México. Hay una institución enorme que se llama Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, desde hace ya varios años ha propuesto un algoritmo de acción, un algoritmo de seguimiento para el diagnóstico del deterioro y la intervención o el tratamiento del deterioro cognitivo leve, ¿vale? Este ya es de hace algunos añitos, pero ya hacen precisamente énfasis en esta parte de que en el tratamiento farmacológico, no farmacológico, pues se recomienda utilizar la reminiscencia, la orientación a la realidad, la modificación del entorno, habla por separado de la estimulación cognitiva, terapia para mantener psicomotricidad, la actividad física, el control de riesgo de alteraciones cardiovasculares, la intervención en el cuidador en la familia y la identificación y la prevención del colapso en el cuidador, muy importante. Entonces, esto ya desde hace varios años se viene mencionando que es necesario incorporarlo en la intervención. Igualmente en la demencia, esta misma institución de México en el 2000, en su guía de práctica de tratamiento, bueno, del diagnóstico y tratamiento para la enfermedad de Alzheimer del 2017 también lo propone, ¿no? Si nos vamos a la parte izquierda de la pantalla, nos dice que el tratamiento no farmacológico pues tiene que ver con implementar estrategias de activación social y rehabilitación individualizadas según la evaluación funcional y la evaluación mental. Y entonces de nuevo nos vuelve a mencionar pues lo que decía Nisa al principio, a realizar ciertas intervenciones conductuales, estimulación cognitiva, estimulación sensorial, etcétera, etcétera, que tienen que ver precisamente, muchas de ellas, con la estimulación de los procesos mentales, ¿no? Ahora, nos podemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué es necesario hacerlo? Bueno, porque ya desde hace mucho tiempo, en varios estudios se ha mencionado que la inactividad mental puede acelerar el declive de los procesos mentales. La inactividad cognitiva puede contribuir a que se acelere la manifestación de alteraciones en la atención, memoria, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, pues bueno, precisamente de ahí parten estas recomendaciones. Ahora, hablaremos un poquito más acerca de esto de la estimulación cognitiva en un momento, ¿vale? ¿Qué es la estimulación cognitiva? Bueno, hay un montón de artículos y bibliografía que habla acerca de la estimulación cognitiva y bueno, uno de los documentos quizá que en cuanto a papers, en cuanto a artículos científicos, pues es el de Clary Woods, que en 2004 pues mencionan que la estimulación cognitiva es la participación por parte del adulto mayor en grupos o en actividades o en discusiones, que son también normalmente en grupo o se pueden llevar a cabo con dos personas nada más, que tienen como objetivo la mejora del funcionamiento cognitivo y por supuesto la mejora del funcionamiento social y su capacidad funcional del individuo, de la persona adulta mayor. Y precisamente la estimulación cognitiva desde cierta perspectiva nos dice que esta consiste en diferentes aproximaciones. Gómez Soria y varios autores españoles el año pasado sacaron una revisión sistemática muy interesante en la cual precisamente hacen una revisión de muchos estudios acerca de estimulación cognitiva, ¿vale? Y precisamente hacen como un recuento de cuáles son las aproximaciones que se han utilizado
y que se utilizan actualmente en cuanto a la estimulación cognitiva. Y tenemos la terapia de orientación a la realidad, validación, reminiscencia, terapia multisensorial y actividades cognitivas propiamente y aprendizaje implícito. Hablaremos también en un momento más adelante acerca de cada una de estas. Entonces, esto es como definición de la estimulación cognitiva, pero vámonos avanzando para que precisamente lleguemos a esta parte del desarrollo, un poquito de cómo es esto de las diferentes aproximaciones. Antes de entrar en eso, quisiera que mencionáramos lo siguiente. Fíjense, durante también varios años, incluso yo personalmente en pláticas, congresos o en conferencias he escuchado a varios ponentes, o escuché, mejor dicho, a varios ponentes, no solo psicólogos, sino también de otras especialidades, mencionar que si había un efecto benéfico en la cognición cuando se da estimulación cognitiva. Entonces, por mucho tiempo se preguntaron o se preguntó, ¿la estimulación cognitiva tiene un efecto benéfico en la cognición? Y si revisamos artículos de hace 5, 10, 15 años o más, pues vamos a ver que encontramos efectivamente resultados pues que son controversiales, ¿no? Porque algunos encontraban que había una mejora a nivel cognitivo, que había incluso también una mejora en la capacidad para hacer las actividades de la vida diaria de las personas, que había una mejora en el estado de ánimo, que había una mejora en diferentes aspectos de funcionamiento del sujeto, ¿no? Y hay otros precisamente que mencionan justo lo contrario, que no se encuentran diferencias significativas o cambios al menos en la medición pre-post de los grupos a los cuales se les administró una estimulación cognitiva. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, desafortunadamente no se tiene como un consenso bien claro de la metodología a utilizar. Las metodologías que se han utilizado en estos estudios, digo, no son todas diferentes, pero sí algunas utilizan cierto método con un grupo control, otros nada más una medición pre-post, algunos describen solamente algunos estudios de caso, etcétera, etcétera. Entonces, pues por eso mismo había resultado un poquito controversial qué tan benéfico había sido esto, ¿no? Sin embargo, bueno, algo que quiero mencionar también, eh, bueno, sin embargo, más bien, voy a continuar con esta idea, comenzaron a salir ya a varios, hace algunos años, algunos estudios, por mencionar pues unos, son los dos siguientes que voy a decir, en los que ya se hacen revisiones sistemáticas, sobre todo de estudios que hayan sido pues realizados con una metodología más estricta, más formal, estructurada y con ciertos requisitos, tanto para deterioro cognitivo leve como para demencia, ¿vale? Por ejemplo, en 2021 sale esta revisión en Frontiers in Neurology y precisamente hacen una revisión sistemática de las guías de práctica clínica en cuanto a deterioro cognitivo leve y qué es lo que se ha mostrado que puede funcionar o ha funcionado en cuanto a la intervención, ¿no? Del deterioro cognitivo leve. Y, por ejemplo, nada, les pongo así de manera muy general, en los resultados se menciona precisamente que al menos en esta revisión sistemática se recomiendan constantemente las intervenciones no farmacológicas. En estas recomendaciones no farmacológicas, pues está el ejercicio físico, está el estado, bueno, el cuidar el estado dietético y nutricio de la persona, y por supuesto en las recomendaciones de algunos estudios está en la intervención cognitiva como un factor que puede contribuir a preservar o incluso mejorar el estado cognitivo de las personas. Con preservar me refiero a mantener y pues evitar obviamente que se aumenten rápidamente los síntomas o las quejas cognitivas. Y en el año 2023, es decir, hace un año, pues salió otra revisión muy interesante por precisamente pues especialistas españoles
en la cual hacen una pues, revisión sistemática de los estudios en cuanto a estimulación cognitiva y su efecto en adultos sanos, en deterioro cognitivo leve y en demencia, ¿vale? Y bueno, no vamos a ahondar en qué es lo que encontró este estudio, pero lo que sí se puede concluir es que, como lo dice en esta diapositiva y que señalo en el cuadro rojo, que enmarco en el cuadro rojo, es que la estimulación cognitiva parece mejorar de manera general el funcionamiento cognitivo, ¿vale? Tanto en adultos sanos como en deterioro cognitivo leve e incluso en personas con diagnóstico de demencia. Muy interesante, hicieron pues el análisis de los estudios con demencia con fármaco, sin fármaco, sobre todo inhibidores de acetilcolinesterasa y también de diferentes condiciones de demencia, es decir, no solo Alzheimer, sino demencia vascular o demencia por enfermedad de Parkinson, y pareciera ser que en el análisis, pues todas se ven beneficiadas, al menos en la de manera global y también parcialmente en algunos procesos mentales. No igual en todos los casos, pero sí se ve una mejora en varios dominios cognitivos en uno u otro grupo estudiado. Es decir, con esto podemos decir que hasta el momento, pues la evidencia nos dice que la estimulación cognitiva puede ser una estrategia o una intervención que puede favorecer a las personas con deterioro cognitivo e incluso también al adulto mayor que pues no está presentando un trastorno, pero que sí pudiera estar teniendo estos cambios asociados a la edad y como pues refuerzo o mantenimiento del estado cognitivo. Muy bien, ahora vamos a hablar precisamente ahora sí sobre algunas recomendaciones antes de hablar sobre cada uno de los tipos de estimulación cognitiva que se proponen comúnmente, ¿vale? Entonces voy a hablar acerca de algunas recomendaciones que las digo en función de lo que, eso sí lo aclaro, en función de la experiencia, de lo que yo he visto en algunos lugares y que me han compartido también, pues, compañeros, maestros, por supuesto, basados en la experiencia clínica. Muy bien, para que nosotros podamos hacer una estimulación cognitiva, pues no es nada más como que lleguemos y empecemos a hacer actividades pues al azar o de acuerdo a lo que en mi juicio parezca que le va a beneficiar al paciente o al adulto mayor. Debemos de partir de un diagnóstico, por supuesto, y de una evaluación neuropsicológica que nos dé la clara idea de cuáles son los dominios que están predominantemente disfuncionando o alterados, pero no solamente eso, porque si ya la persona tiene deterioro cognitivo, pues por supuesto que el abordaje de la estimulación no solo va a priorizar, por ejemplo, la memoria, sino para mantenimiento del resto de los procesos. Pero, por ejemplo, es muy útil la evaluación neuropsicológica también para yo determinar qué elementos, componentes de cada proceso están predominantemente alterados, en qué grado, y con esto orientar qué tipo de actividades cognitivas son las que más o actividades de estimulación son las que son más pertinentes y también de qué complejidad. Es decir, yo no puedo suponer que le voy a poner la misma complejidad a una actividad de deterioro, para una persona con deterioro cognitivo leve, a una persona que tiene dificultades ya por un diagnóstico de demencia, ¿vale? La complejidad hay que irla por ahí variando, jugando un poco con ella para que la persona, sí, por supuesto, haga un esfuerzo mental, haga un esfuerzo cognitivo, pero que tampoco le sea totalmente imposible, de modo que llega la frustración a la incomodidad de no poder realizar absolutamente nada y que esto los lleve a pues desarrollar algún tipo de malestar emocional, por supuesto, e incluso el abandonar la terapia, ¿no? Entonces, una evaluación neuropsicológica es primordial, es importantísima. Por supuesto, hay que explorar el estado afectivo. ¿Por qué? Porque mucho del material que vamos a utilizar va a despertar o evocar también ciertas emociones.
por un lado, y por el otro lado, el estado afectivo nos va a ayudar a que la persona haga más fácilmente o sea más renuente a realizar alguna actividad, ¿vale? Entonces, una persona, por ejemplo, que tiene una depresión leve, pues a lo mejor tiene mayor disposición, está un poquito más motivada para hacer ciertas actividades. Alguien que tiene una depresión profunda, pues quizá necesitemos planear otra estrategia porque nos costará más trabajo que se quiera animar a realizar lo que le proponemos. Por supuesto, hay que considerar muchísimo la personalidad de cada uno de los adultos mayores, ¿no? En la estimulación cognitiva podemos utilizar diferentes herramientas que para unos casos pueden ser también un tanto incómodas o que en otros casos pueden gustar más. Y eso está en función de las características del sujeto, de su carácter, precisamente de su temperamento, en general de su personalidad. ¿No? Entonces, pues, por ejemplo, si a la persona le incomoda por sus características de personalidad bailar, pues yo tendré mayor cautela en cuanto a utilizar esta herramienta terapéutica. ¿Por qué? Pues porque tampoco no la quiero hacer sentir, desde forzada hasta incluso un tanto exhibida, ¿no? Entonces, no quiere decir que no la pueda utilizar, pero sí hay que ver cuál es la mejor forma, si es que la llego a considerar, al menos de manera sencilla, ¿no? Entonces, bueno, yo les pongo siempre un ejemplo a los alumnos, les digo, a ver, si tú vas a escuchar, a utilizar el movimiento del cuerpo para hacer estimulación, pues habrá quien le guste bailar, se pare y hagas movimientos totales con el cuerpo y libremente y se sienta muy cómoda. Pero habrá otros a quien les dé pena bailar, a levantarse y a lo mejor lo que único que se puede hacer es desde su asiento hacer algunos movimientos al ritmo de la música, hacer algunos movimientos con manos, con el cuerpo y eso será suficiente a lo mejor introductoriamente o de un inicio, ¿vale? Se tiene que ir viendo también la respuesta. Hay que conocer generalidades de la historia de vida, es decir, de dónde viene la persona, cuál es su historia en cuanto a su social, familiar, laboral, ¿vale? Eso es muy útil porque nos va a llevar a lo siguiente, a identificar sus intereses, a identificar también sus habilidades, ¿vale? Entonces, por ejemplo, justo en la mañana veía a una paciente con demencia por enfermedad de Parkinson y a ella le gusta muchísimo la música, ¿vale? Le gusta muchísimo la música y para ella es un disfrute utilizar la música. Entonces, pues eso facilita muchísimo que podamos utilizar este aspecto como un recurso terapéutico. Entonces, hay que revisar estos aspectos de la historia de vida. Muy bien, hay que tener mucho cuidado con no infantilizar al adulto mayor. Podemos caer en la idea de que tenemos que tratarlos o hablarles como si fueran unos niños y eso es un error muy importante que se puede cometer, ¿vale? El adulto mayor no es un niño y hay que también ayudar mucho a la familia porque caen también muy comúnmente en esa idea, ¿no? Ahora mi mamá, ahora mi papá es como un niño. No, digo, sí tiene algunos, digamos, comportamientos que pudieran asemejarse a la de un niño, pero no hay que quedarnos con esa idea de que es como tal ahora, como un niño, ¿vale? Cuidado con eso. Y otra cosa muy importante, hay que tener cuidado con el material que se utiliza, ¿vale? Si yo tengo una persona a lo mejor que tiene un carácter un tanto, pues, irritable, que es muy común en el adulto mayor y sobre todo con deterioro cognitivo, pues si yo le pongo ciertos materiales que parezcan para él pues poco atractivos, infantiles, que sean como para niños chiquitos, pues corro el riesgo de que sientan también como una renuencia o se nieguen a realizar ciertas actividades por el tipo de material que están haciendo. Esto está en función también de los intereses. Yo tengo pacientes que, por ejemplo, les gusta mucho la pintura, ¿no? Entonces, planeamos precisamente actividades que tengan que ver con la pintura y con material adecuado. Digo, no les voy a poner a pintar o a con acuarelas o con algún tipo de pintura de color
a pintar alguna imagen de Mickey Mouse o algo por el estilo, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado, entonces se pueden utilizar materiales como rosas, frutas, en blanco y negro, que pues sean como más atractivas para el adulto mayor. Entonces hay que tener cuidado con eso y estas son algunas recomendaciones, seguramente hay más y ustedes, que aquí hay especialistas también, podrían contribuir con algunas de algunas recomendaciones derivadas de su práctica. Y ahora sí, entonces, vamos a hablar un poquito acerca de cómo se hace esta estimulación de manera general. Bueno, la primera que habíamos mencionado hace un momento es la orientación a la realidad. Esta orientación a la realidad es un tipo de estimulación cognitiva que consiste en repetir pues hechos de la vida diaria relacionados precisamente con la orientación. Sabemos que la orientación tiene que ver con un proceso netamente de memoria, y que tiene que ver con saber quién es, qué persona es, tiempo, la hora, el día, la fecha y el lugar, el espacio en el que se encuentra, la ubicación donde se encuentra. Entonces, podemos también caer ahí en la idea de que las actividades son literalmente sentarse uno frente al otro y preguntarle cómo se llama y dónde estamos, ¿no? No sé qué día es hoy. Entonces, bueno, es a lo mejor una estrategia de varias que hay. Por ejemplo, le podemos decir a la persona que en casa y no necesariamente en el consultorio se compre uno de estos calendarios, ¿no? Estos calendarios que vas sacando, quitando hoja por hoja, una por una, y entonces que ella vaya todos los días, se acerque con su acompañante, con su cuidador, su familiar, y que revise todos los días la hora, el día, perdón, el año, el mes, el año, ¿no? Y el número del mes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí viernes 21 de diciembre de 2020. Y pues apoyar al cuidador y al adulto mayor con diferentes ideas sobre cómo pueden precisamente hacer esta actividad, más allá de únicamente ir y cortar la hojita. A lo mejor más tarde se van a llevar la hoja y van a realizar algún tipo de escrito, van a llenar algún tipo de cuadro, un tipo de cuaderno que tenga que ver con esta orientación en tiempo, ¿no? También igual se pueden utilizar otras herramientas, como por ejemplo en la parte superior izquierda, actividades cognitivas que tengan que ver con la orientación también en tiempo. Se pueden utilizar actividades grupales en las cuales conjuntamente mencionen, dialoguen, lleguen a cuál es la fecha, cuál es el día de la semana y que pues eso contribuya a que estén más orientados durante el día y durante cierto tiempo, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, fechas importantes, a lo mejor hoy es 24 de febrero, entonces hoy vamos a realizar específicamente una actividad en la cual ayudemos a reforzar más qué fecha es hoy, ¿no? Por ejemplo, 24 de febrero en México es el Día de la Bandera. Entonces, si diseñamos una actividad que tenga que ver con eso, pues es más probable que la persona pueda mantenerse orientada en tiempo y que pues no olvide en qué momento o en qué tiempo está viviendo. O por ejemplo, algún festejo. Por ejemplo, a lo mejor hoy es el cumpleaños de algún compañero del centro de cuidado o el centro de día, el cumpleaños de algún familiar, y entonces podemos utilizar herramientas y diseñar actividades que tengan que ver con esa temática y con eso reforzar la orientación. Y así con persona, así con lugar, de diferentes formas. Y entonces aquí bueno, caemos en un punto importante acerca de la estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva es un proceso muy creativo. Necesitamos ser muy creativos para poder nosotros tener un repertorio amplio de actividades, saber qué puedo trabajar con esa actividad y pues cómo puedo utilizarla en beneficio de la persona, ¿vale? Muy bien, vamos a la número dos. La número dos tiene que ver con la validación. Se centra en la actitud de respeto y escucha empática de pues la experiencia de la persona frente a los hechos, ¿vale?
parte de la idea o parte del esquema de que todas las personas son únicas, que debemos trabajar también la aceptación. Muy comúnmente vamos a encontrar que la persona es renuente o le causa un malestar ya disfuncional, incluso su condición o lo que le está pasando. Tenemos que promover la escucha empática, generar confianza en la persona, reconocer y validar los sentimientos que tienen. Eso es importantísimo, porque de pronto anulamos o invalidamos que la persona se sienta enojada, que se sienta triste, o me refiero a veces a los familiares o a veces los mismos profesionales, ¿no? No, es que no tiene por qué sentirse triste, no, es que no tiene por qué estar enojada. Bueno, más bien, entiendo que está enojada, entiendo que se irrita más fácil, pero vamos a orientarla a que reconozca que esa es una condición o una manifestación más de la condición que tiene y que pues promovamos más bien la autorregulación y el propio control de esos estados o de esos sentimientos o de esas reacciones. Y ayudarle también a la persona y a la familia, sobre todo, que tras un comportamiento hay ciertas explicaciones. Esto es un tema también amplísimo, que tiene que ver con la psicoeducación. De pronto llegan los familiares y te dicen, es que ya no me hace caso, es bien terco o es bien necia. Bueno, y yo siento que se está haciendo. Yo siento que, como para esto sí se le olvidan y para otras cosas no. Bueno, entonces, nosotros debemos de favorecer que el familiar y la misma persona entienda por qué le está pasando eso y que detrás de eso o se encuentra, mejor dicho, pues la alteración a nivel cognitivo, la alteración a nivel neurológico que pues condiciona el comportamiento que está teniendo. Esta validación es bien importante y es muchas veces dejada de lado. De pronto, cuando hacemos estimulación cognitiva, se nos olvida escuchar al paciente, se nos olvida monitorear a la familia, se nos olvida hacer como un abordaje también a nivel de las emociones, de los sentimientos del paciente. Entonces, importantísima la validación. Una de las actividades también más conocida quizá es la parte de la terapia de reminiscencia, que tiene que ver con dialogar sobre eventos pasados de la vida y reflexionar acerca de la propia vida. Es una herramienta muy interesante y muy importante en la cual se pueden utilizar fotos, música, videos, objetos. Por ejemplo, tenemos ahí una imagen, una fotografía que le podemos mostrar a la persona y preguntarle, a ver, José, dígame por favor, ¿recuerda dónde estaba ahí? Ah, no, sí, fue un viaje que hice cuando yo era joven con mi hermana y mi esposa, y ahí ya llevaba a mi hijo, ¿no? Por ejemplo. Cuénteme más. Ah, pues recuerdo que el viaje fue a tal lugar y que llegamos tal día, y entonces comenzamos a sacar información, recordar información, reflexionar y hablar acerca de esa información, favoreciendo con esto pues el proceso de memoria, el proceso de memoria episódica precisamente, y pues favorecer que esos recuerdos estén presentes y no se desvanezcan tan fácilmente. Igualmente, se puede utilizar para esta terapia de reminiscencia música. De verdad, la música es una herramienta poderosísima. Hay ya varios estudios que constatan que el uso de música favorece a muchos procesos mentales, por supuesto, pero también favorece el estado de ánimo. La persona puede disminuir la ansiedad, pueden disminuir los síntomas depresivos, ¿no? Y a contribuir de manera general, pues la estabilización o sí, la estabilización de los síntomas cognitivos. Entonces, pues por ejemplo, la reminiscencia desde la música se puede trabajar poniéndole a la persona una canción y que ella me recuerde y me platique y que dialoguemos acerca de qué le recuerda esa canción. Hace ratito veía a esta persona justamente y ella me platicaba acerca de una canción que se llama, quizá la conocen ustedes, una canción de unos tríos que se llama Tres Regalos, ¿no? Y me decía, claro que la conozco.
La conozco porque uno de mis novios me la dedicaba cuando estaba yo en la normal, me decía, ¿no? Cuando estaba yo estudiando la escuela normal para maestra. Y me acuerdo que hacía esto, aquello y lo otro. Y entonces nosotros comenzamos a hablar más, a preguntar más, a extraer más información. Y mucha información también la podemos corroborar con el familiar, ¿no? O sea, el mismo familiar a veces dice, a ver, mamá, pero acuérdate también que nos contabas de esto de tu novio. ¿Qué te hacía? ¿Qué te decía? Ah, sí, me acuerdo que me llevaba todos los viernes serenata y ponía y tocaban esta canción también, ¿no? Todo eso requiere la evocación de información de la memoria episódica a través de la utilización de la música. Muy bien. Número 4, la terapia multisensorial. Es muy entendible, creo esto. Podemos utilizar diferentes canales de los sentidos. Clásicamente utilizan o se utiliza la visión, es muy utilizada a través de estas salas o cuartos sensoriales y multisensoriales, ¿vale? Pero también podemos utilizar otras vías sensoriales, como por ejemplo el olfato, y que la persona nos describa a qué le recuerdan esos olores, no solamente que lo huela por olerse, que también nos recuerde o nos platique acerca de lo que conoce de ese olor. Por ejemplo, el aroma al café, ¿no? O el aroma del romero, de la planta de romero. Y la gente te dice, esto me acuerdo, por ejemplo, cuando cocinaba yo del romero, ¿no? Por ejemplo. Me acuerdo cuando cocinaba en Navidad tal platillo, nos juntábamos todos, etcétera, etcétera. Eso, pues, también es sumamente útil. Y por supuesto, actividades para el tacto, actividades para el oído, ¿no? Para estimular la vía auditiva, etcétera, etcétera. Hay una variedad enorme, reitero, hay que ser muy, muy creativos, buscar muchas formas de realizar actividades que ayuden a la estimulación de los sentidos. A mí, por ejemplo, a veces me gusta ponerles un antifaz y que vayan tocando ciertos materiales y los vayan clasificando, desde materiales de tamaño relativamente grande hasta más pequeños, que sean palpables, que identifiquen la forma y que sepan ellos cuáles son de la misma y los agrupen, ¿no? Eso es también muy, muy útil, solo por ejemplificar algo. Y nuevamente, la música es poderosísima, la música, porque también varios autores mencionan que puede fungir o que ayuda como forma de estimulación multisensorial, ¿vale? Al tacto, por supuesto, y al oído, a la visión también, para pues favorecer precisamente a través de canales sensoriales. Una vez más, la música. Muy bien. Ahora sí, quizá la forma más difundida acerca de las actividades, de la estimulación cognitiva, las actividades cognitivas. Y bueno, las actividades cognitivas son muy variadas las que podemos hacer. Y vamos desde estas cosas sencillas que podemos encontrar fácilmente en Internet, como por ejemplo que escriban, que iluminen, perdón, las figuras de acuerdo al color que se les está solicitando o que iluminen, como en el segundo caso, el círculo que contenga la letra B. Por supuesto, pues aquí dice que es una actividad de atención sostenida, sí, por supuesto, pero también sabemos que las actividades no estimulan únicamente un proceso mental, sí tienen quizá más carga o algunos menos carga para otros procesos mentales, pero generalmente son varios los procesos que estimulan. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, es no solamente la atención, sino también la percepción misma, la percepción del color, de las formas, ¿no? Es una forma indirecta también de estimularlo. Y en el segundo caso, pues, un poco el lenguaje a través de el repasar las letras que muchas veces en el adulto mayor comienzan a tener ahí un poquito de duda o pueden tener alguna duda. Entonces podemos utilizar eso, pero no es lo único. De pronto nos venden también la idea de que nada más es hacer es hacer estos ejercicios de lápiz y papel. Y no, podemos utilizar también como auxiliares juegos. Hay muchos juegos en internet, en tiendas de juegos especializadas para juegos de mesa y en internet hay muchísimo
que tienen que ver con procesos específicos, pero la dificultad es que son a veces muy caros y no son tan accesibles, ¿verdad? Para todas las personas. Y sobre todo, pues porque no le vamos a pedir a los familiares que hagan esas actividades y que se compren todos los juegos que tenemos en el consultorio. Entonces necesitamos echar mano de actividades que utilicen juegos pues más accesibles. Por ejemplo, este juego que vemos aquí, pues es uno de formar letras, de formar palabras a través de letras. Y por supuesto, pues utilizarlo así es bueno, no es malo, por supuesto va a ser actividad mental, pero si nos vamos a auxiliar de juegos tradicionales o de algún juego de mesa, necesitamos o aconsejamos hacer lo siguiente. Si vamos a utilizar un juego tradicional, se sugiere hacer variaciones y jugar con la complejidad o variar la complejidad. ¿Cómo es esto? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el Scrabble es un juego en el cual la persona tiene que formar palabras, pero ¿qué pasa si cada que la persona hace una palabra nueva, forma una palabra nueva, yo le pido que forme una pequeña frase con esa palabra que acaba de formar? Por ejemplo, formó la palabra mesa. Muy bien, señora María. Ahora dígame por favor una frase que incluya la palabra mesa, pero debe ser una frase que tenga lógica, que tenga coherencia. Ah, ok, pues la mesa está muy alta y tiene encima fruta, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos también agregando cierta complejidad al juego, estamos añadiendo, por supuesto, complejidad y eso se traduce en estimulación. Entonces, mucho cuidado, sugerencia, utilizar los juegos dentro del consultorio y ponerse a jugar así nada más como tradicionalmente se usa el juego. Eso pues lo pueden hacer los pacientes con sus familiares, quizá en casa. Nosotros debemos ir más allá, dar un paso o varios pasos en la utilización del material, haciendo un análisis de los procesos mentales que pone en juego y por supuesto de los procesos mentales que potencialmente pueden estimularse en función de las variaciones y la complejidad que se pueda realizar. Entonces, siguiendo con la variación, ¿lo puedo poner a jugar dominó? Sí, que lo haga en casa, pero si voy a utilizar el material del dominó, pues a lo mejor le puedo decir, bueno, vamos a jugar dominó, pero le voy a pedir que cada que usted tire una ficha, por favor, sume los puntos de su ficha con los puntos de la ficha anterior a la que unió la que usted tiró. Y entonces la persona pues tendrá que, además de fijarse que las fichas coincidan adecuadamente en cuanto al número de puntos, tendrá ahí también que hacer una sumatoria y estimulamos, por supuesto, el cálculo e incluso la memoria de trabajo. Habrá que revisar cómo variamos la complejidad, porque no es lo mismo pedirle que sume nada más la que tiró y la previa, a pedirle que sume la que tiró, la previa y la previa también, ¿no? O sea, las tres últimas. Entonces, eso requiere mayor demanda cognitiva. Y ustedes a lo mejor, si se están iniciando en esto del la estimulación cognitiva, pueden decir, ay, eso es bien fácil para las personas. Depende. Una persona con deterioro cognitivo, dependiendo de su perfil, pues puede parecer una actividad sencilla, pero ya para ellas dificultarse, ya o exigir ya cierta demanda mental, que pues precisamente es lo que buscamos, ¿no? Que se ejerciten los procesos mentales. Otro ejemplo, este es un juego tradicional que lo pueden tener en casa, ¿no? Y que a mi gusto las imágenes no están infantilizadas, sí son caricatura, pero tienen un aspecto bastante adecuado. Por ejemplo, conocemos el headbands, ¿no? El headband son un montón de tarjetas que te la pones aquí y la otra persona te tiene que adivinar a través de preguntas cuál es la tarjeta que tiene en la cabeza. Bueno, por ejemplo, ese material pues lo podemos utilizar, ¿no? Lo podemos utilizar con cierta variación para la denominación, ¿no? De palabras, perdón, la denominación de objetos, o lo podemos utilizar también para estimular la función ejecutiva, el pensamiento, a través de la generación de categorías, a través de la categorización.
Y a lo mejor priorizar sobre todo la categorización, la abstracción, a eso me refiero, ¿no? Categorías abstractas más que categorías funcionales o concretas. Entonces, eso es a lo que me refiero. El material de los juegos clásicos de mesa o accesibles puede ser muy útil. Y bueno, en México tenemos también, por supuesto, juegos que se utilizan mucho en el adulto mayor, en las ferias y demás, pero que también nosotros podemos utilizar. Todos conocemos en México este juego, lo jugamos quizá desde niños y lo jugamos en ferias y lo juegan en muchos lugares donde hay adultos mayores. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Sabemos que el juego, si hacemos un análisis, pues tiene que ver con muchos procesos perceptuales, atencionales, un poquito el lenguaje, por supuesto, la memoria a corto plazo también para que la persona recuerde si la tiene o no la tiene espontáneamente, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo le digo a la persona, por ejemplo, a ver, este, saco la tarjeta y le digo, a ver, este es el melón. Y la persona revisa y dice, ah, yo lo tengo. Le pone su fichita correspondiente. Y le digo, a ver, señor Javier, perdón, ese es el melón. Le voy a pedir que por favor me diga, además del melón, 5 frutas más, ¿no? Ah, y te voy a decir, ok, además del melón, conozco tal, 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 etcétera. O un poco más de complejidad. A ver, señor Javier, dígame por favor, ¿qué es un melón? No, pues es el que se come. Ok, es el que se come, pero ¿qué más? ¿En qué cajón lo pondría si pudiéramos guardar al melón en algún cajón? Ah, lo ponían en el de las frutas, por ejemplo. Muy bien, el melón es fruta y excedió a la abstracción, ¿vale? Entonces, eso es una forma de utilizar este tipo de materiales para complejizarlos y que se estimulen más las funciones mentales o incluso las mismas tarjetas las podemos utilizar también para la categorización, el pensamiento mismo, ¿no? Que las ponemos en desorden y que las agrupe y podemos hacer desde preguntas hasta que genere frases, etcétera, etcétera. Son un montón de posibilidades las que podemos tener desde este tipo de materiales. Y por último, este también es uno muy conocido por la población, al menos en México y quizá en Latinoamérica, la baraja española. También podemos utilizar las tarjetas, variar el juego, variar las reglas y que requieran mayor demanda cognitiva o que requieran cierto esfuerzo extra de la persona, recuerden siempre, en función de sus características cognitivas. Y ahí hay que hacer mucho esto que dicen como la observación clínica, ¿no? O sea, si yo veo que le está costando trabajo, ok, facilito un poquito, doy alguna pista, ayudo y también le puedo favorecer un poquito que resuelva la actividad cuando de plano le sea muy compleja y evitar en lo posible cierta frustración, ¿no? Excelente. Y pues bueno, hablar de esto también es hablar de aprendizaje implícito, lo voy a mencionar rapidísimo por la cuestión del tiempo. El aprendizaje implícito tiene que ver con que la persona, pues precisamente aprende información del entorno de manera inconsciente. ¿Cómo? Pues a través de la realización de actividades en las cuales él participe y al mismo tiempo esté pues generando conocimiento de semántico, por así decirlo, de los componentes del entorno. Por ejemplo, si la persona no tiene mucho el hábito de cocinar y no conoce tanto lo que hay en una cocina, planear una actividad en la cual haga esa actividad pues indirectamente le va a llevar a aprender qué instrumentos o qué objetos se utilizan, cómo se llaman ciertos ingredientes, por ejemplo, se me ocurre el azafrán, se me ocurre, por ejemplo, el tomillo, si es que no lo conocen, y eso es aprendizaje de alguna manera indirecto, ¿vale? Inconsciente lo llama la literatura. Por ejemplo, también la pintura, ¿no? La persona a lo mejor no está familiarizada con este tipo de actividades y bueno, puede favorecer a que la persona aprenda ciertos programas motores, ejercite también ciertos movimientos y, por supuesto, conozca mayor información del entorno, de su contexto, ¿vale? Y nuevamente, la utilización de la música. Al yo utilizar música, involucrar a la persona, decirle que vamos a tocar el ritmo de la canción con un tambor, con unas claves,
con algún otro material o instrumento, mejor dicho, sencillo, pues no solamente estoy favoreciendo que la persona pues escuche música por escuchar y favorezca el estado de ánimo, a lo mejor, sino que aprenda nuevos objetos, nuevas cosas y que eso también favorezca a la estimulación cognitiva. Muy bien, pues entonces esto es así de manera muy general, muy amplia, lo que tiene que ver con la estimulación cognitiva y recordemos, no es lo único. En el abordaje de la persona con deterioro cognitivo leve, con demencia, sobre todo de leve a moderada, pues tenemos que tomar en consideración la familia, el entorno, el contexto, la red de apoyo, los síntomas conductuales también y además también el abordaje a nivel cognitivo. Vale, muy bien. Pues espero que esto les haya sido de interés, al menos les dé un panorama global de lo que tiene que ver con la estimulación cognitiva en el adulto mayor con deterioro cognitivo y demencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Pues bueno, vamos a aprovechar este tiempo así muy breve. Si hubiera alguna duda, algún comentario, el chat está abierto para poder participar. Em, para ver si podemos responder alguna. Ujú, ujú, No, yo no veo las preguntas, no sé si tú ves el chat, ujú. pues si alguien... Nisa nos comenta que muchas gracias, Luis. Excelente presentación, muy buena conferencia, muy interesante y enriquecedora. Muchas- También nos comentan. Berenice nos hace una pregunta. ¿Cuánto tiempo recomienda por sesión de estimulación cada día? Excelente pregunta. Y eso también está muy estudiado, sobre todo en el último artículo que mencioné. Eh, los estudios que se analizaron proponen sesiones semanales, o fueron, mejor dicho, analizados de sesiones semanales con duración de 45 a 60 minutos aproximadamente, en general, ¿vale? Y de paso les comento, estos estudios también han mencionado que las personas pueden verse beneficiadas con programas de 12 semanas. Habrá que revisar más información porque sí, quizá en 12 semanas haya un beneficio ya cognitivo, en la persona se pueda hablar de un beneficio cognitivo, pero habrá que preguntarnos sobre cuánto pueden mantener ese beneficio cognitivo y qué tan prudente y recomendable sea prolongar más la estimulación cognitiva. Entonces, también es algo importante a mencionar, ¿vale? Perfecto. Bien, pues, en general, me parece que ya son todas las dudas. ¿Alguien más que tenga Este, alguna duda de los que están estoy en lo colaborado? revisando. Ah, ok, perfecto. Hay una más. Supongo que por tiempo podemos aventarnos esta, ya como última pregunta. Nos dice Carlos Escalante. Antes que nada, gracias por la ponencia y su generosidad para compartir información. En su experiencia, ¿cuáles serían los indicadores a considerar para evaluar la transferencia de los resultados de la estimulación cognitiva a la calidad de vida y desempeño cotidiano del adulto mayor? Uy, yo creo que algo importante es que la familia comience a referir que tiene la capacidad para realizar ciertas actividades como por ejemplo, ahora ya puede contribuir la persona a seleccionar a lo mejor la comida para su preparación o ya puede contribuir a realizar algún tipo de labor en el hogar que antes no la podía hacer tan fácilmente. Yo creo que eso es uno de los indicadores más importantes de transferencia a nivel, digamos, ecológico, ¿no? A nivel de la práctica de la vida real. Entonces, eso sería por una parte. Y de la calidad de vida, pues mira, la calidad de vida de pronto un término subjetivo, ¿no? Entonces, podemos de entrada mencionar y explorar en la persona
sus sentimientos acerca de, y su percepción, su autopercepción acerca de lo que le está implicando la estimulación cognitiva y lo que esto aporta para su vida diaria. Y con eso, al menos de manera un tanto cualitativa, exploratoria, pues determinar qué tanto esto le está beneficiando, ¿no? Perfecto, Luis. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Carlos. Creo que por el tiempo igual vamos a seguir dejando las participaciones. Sin embargo, como se muestra en pantalla, está compartido el contacto del psicólogo Luis García por si hubiera alguna duda o cualquier situación. Aquí está. Y pues bueno, para ir cerrando, muchísimas gracias, Luis. Una conferencia bastante interesante. Creo que a todos los que tanto nos dedicamos en el área como a aquellos que estén interesados o incluso sencillamente tengan algún conocido familiar que muestran alguna característica de deterioro cognitivo leve o bien en demencia, han sido herramientas muy valiosas que pues nos ayuda tanto a identificar en la intervención qué pueden ser estos pros, contras y cómo poder ir validando algunos elementos pues bastante valiosos. Y pues sin más. Gracias por todos estos conocimientos. De cualquier forma estaremos en contacto. Esperemos que próximamente podamos seguir con otras actividades. Y pues bueno, también agradecemos a todos, todas por acudir el día de hoy a esta conferencia. Solamente como recordatorio, recuerden que así estaremos como en esta, muchas otras conferencias próximamente, modalidades principalmente virtuales. Para esto, de hecho, ya tenemos la próxima agendada con el neurocirujano Francisco Sánchez, en el cual estaremos hablando sobre el tema de cirugía en cerebro despierto, especialmente al ser un campo tan relevante donde la neuropsicología ya está entrando. Próximamente estará la información en nuestras diferentes redes y también recuerden para todos los que se han registrado les estaremos compartiendo el enlace de Zoom para poder revisar la sesión si así lo necesitan. Sin más, agradecemos a todos, todos por su presencia. Muchas gracias, Luis. Que tengan excelente Gracias. noche. Hasta luego. Excelente noche, gracias a todos. Hasta luego.